Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Acerquémonos cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que virtió. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a ir a Dios en una oración en esta maravillosa noche. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, el privilegio de estar una vez más a través de estos medios de comunicación, Padre, a través de esta radio como a través de Facebook Live, Señor. Te rogamos por nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este audio y este video, Padre, de una manera presente como de una manera futura. Te pedimos, Padre, que tú seas con ellos, que los ayudes en todas sus necesidades, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre. También te rogamos, Señor, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. Te ruego por mi esposa, Señor, que se encuentra con su abuela, Padre Celestial, en el hospital, Padre. Te ruego que guardes a mi esposa. Y gracias por la vida de mi esposa, por la mía, por la de mis niños, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a sintonizar un himno en esta maravillosa noche para poder entrar a nuestro programa de esta noche. Gracias por su sintonía. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, una vez más con ustedes desde Tennessee para todas las partes del continente americano y del continente europeo hasta donde llegue esta señal. Dios los bendiga. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Vengo a ti, la verdad, solo en ti encuentro paz. Yo sin ti no puedo estar, solo tú me guiarás. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Así es, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar la paz. Solamente en Él encontramos la verdad. Y solamente Él puede guiarnos, por supuesto. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Este es cierre de programación. Y este es su programa El Principio del Evangelio. Transmitiendo desde Tennessee, su hermano y amigo Joel Pérez, hasta donde llega las señales, ¿verdad?, de esta radio vía internet, como también a través del Facebook Live. Agradecemos a todos por su sintonía. Gracias, amados hermanos, porque están aquí con nosotros una vez más. Como todos los cierres de programación, nuestro objetivo es estudiar el Evangelio de Juan. Gloria sea al Señor, y eso es lo que vamos a hacer en esta maravillosa noche. Nos encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43
al 50, pero estamos estudiando, hermanos, el versículo 45, las profecías que hablan de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Creo que me van a permitir un momento. Ahorita regreso, amados hermanos, porque lamentablemente mi esposa salió con su abuela al hospital y me dejó a los dos niños. Uno se durmió y el otro necesita algo. What happened? Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios, te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Y donde estás, hay libertad, santidad, es Cristo en mí. Y donde estás, hay libertad, santidad, es Cristo en mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios, te necesito. Enséñame a llegar a ti cuando haya tentación, que cuando caiga, caiga en ti. Cristo es todo para mí. Que cuando caiga, caiga en ti. Cristo es todo para mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo, mi defensor, mi salvación. Dios, te necesito. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Van a disculpar, amados hermanos, por interrumpir, ¿verdad? Bueno, mi esposa tuvo una emergencia y me dejó los dos niños. Uno ya se durmió y el otro se acaba de ir a su cama también. De hecho, nosotros estábamos en Florida y nos mudamos para Tennessee porque tenemos la mamá de mi esposa y su bisabuela, su abuela. Son personas ya grandes, entonces necesitan atención médica, ¿verdad? Pero eso no impide que nosotros estemos entonces acá en esta maravillosa noche al aire. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el versículo 45 y nos toca ver un poco más de las profecías de Jesús, ¿verdad? Yo lo invito, amado hermano, para que vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43 al 45, y es ahí donde vamos a meditar un poco más esta maravillosa noche, que el viernes pasado estuvimos viendo parte de estas profecías, y hoy nos toca ver un poco más. Gloria sea al Señor. Vamos a leer. La palabra del Señor dice así, amados hermanos, el Evangelio de Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Gloria sea al Señor, hermanos. Es ahí donde vamos a estudiar el versículo 45. Si nosotros
regresamos 3 versículos hacia atrás, del 40 en adelante, vemos cómo Andrés tiene su encuentro con el Mesías, ¿verdad? Y cuando Andrés va y le comunica a Pedro que ha encontrado al Mesías, él dice, hemos encontrado al Mesías. En el versículo 45 es algo similar, ¿verdad? Entonces la profecía que Andrés hace mención es la que vimos que se encuentra en Daniel 9, 24 al 27, conocido como la semana 70, donde habla explícitamente del Mesías. En el versículo 45, Felipe menciona algo diferente a Natanael. Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que Moisés escribió en la ley del Mesías? Él escribió que Dios iba a levantar un profeta, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Y todos tenían que escuchar a ese profeta. Y el que no lo escuchaba, le iba a dar cuenta a Dios. Gloria sea al Señor. También vimos que Hebreos 1:1 al 2 también nos dice, ¿verdad? Que Dios hablaba antes por medio de sus profetas, ¿verdad? Pero que en estos últimos tiempos nos habla a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Entonces, eso era parte, ¿verdad? Una de las profecías que se encuentran en la ley que nos hablan del Mesías. Y como ya hemos visto, son varias las profecías que se encuentran en la ley que hablan del Mesías. Y también vimos, ¿verdad? En Isaías 52:12, que Jesús, Isaías lo presenta en el capítulo 52 de Isaías, versículos 13 al 15, como el siervo sufriente, que no iba a ser disfigurado, ¿verdad? Su hermosura iba a ser disfigurado a causa de nuestros pecados. Entonces eso lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15, que por su sacrificio nuestros pecados son perdonados. También vimos que Isaías, y es ahí donde vamos a iniciar en esta maravillosa noche, 53:12, nos menciona, ¿verdad?, que el Mesías, o sea, el libertador de Israel, el rey, iba a ser un hombre fuerte, ¿verdad? Un hombre invencible. Isaías nos menciona que este rey iba a repartir despojos a Israel. Como comentamos la semana pasada, en Israel se esperaba un rey de la descendencia de David, ¿verdad? Un guerrero, alguien que fuera invencible, porque comentamos que Israel estuvo en cautiverio, ¿verdad? Desde el año 700, las 10 tribus del norte, y en el año 600 antes de Cristo, la tribu de Judá. En ese tiempo ellos anhelaban un libertador político, alguien que libertara al pueblo, ¿verdad? Entonces ya el profeta Isaías había profetizado que el cautiverio de Israel iba a terminar y que Dios les iba a enviar un libertador, ¿verdad? Un rey valiente, alguien que iba a tener la capacidad de vencer al enemigo y que iba a repartir despojos, ¿verdad? En Israel se acostumbraba que cuando los reyes, por ejemplo David o Salomón, iban y ganaban una guerra, traían el motín de guerra y se lo repartían al pueblo, ¿verdad? Al pueblo necesitado. Entonces, en Israel, en los tiempos de David, hubo paz, hubo amor, hubo prosperidad, hubo economía, porque David nunca perdió una guerra. David siempre iba y ganaba las guerras y traía los motines de guerras y se los repartía al pueblo de Israel. Entonces Israel esperaba un Mesías así, un rey así, un guerrero, ¿verdad? Que fuera, que guerreara, que venciera, por ejemplo, al imperio griego, al imperio persa, al imperio romano, ¿verdad? Y una vez dominándolos, entonces los romanos iban a ser esclavos y toda la ganancia pues se lo iba a repartir al pueblo de Israel. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Entonces por eso Isaías 53:12 dice que el rey
de Israel iba a repartir despojos, iba a ser alguien valiente, iba a ser alguien que iba a vencer al enemigo. Vamos a leer, amados hermanos, Isaías capítulo 53, versículo 12. El tema entonces se llama las profecías que hablan de Jesús, porque eso fue lo que mencionó Felipe en Juan 1:45. Hemos encontrado de quién escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Isaías 53:12 dice la palabra: por tanto yo le daré parte con los grandes, ¿verdad?, y con los fuertes. Él iba a ser uno de los reyes más grandes de Israel, de los más fuertes de Israel. Y dice la palabra: repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria sea al Señor. Aquí nos habla las características, ¿verdad?, que iba a tener el Mesías de Israel. Dice que iba a tener parte con los grandes. Entre el pueblo de Israel, los reyes más grandes que existieron fue David, fue Salomón, ¿verdad? Y el Mesías iba a estar entre los más grandes. Bueno, también dice que el Mesías iba a ser de los más fuertes, ¿verdad? Un vencedor, un guerrero. También dice que el Mesías, ¿verdad?, iba a repartir despojos, ¿verdad? Así como lo repartía David cuando ganaba las guerras, así como lo repartía Salomón. Igual el Mesías iba a repartir despojos. Entonces Israel siempre esperaba ese libertador, esperaba ese Mesías valiente, ¿verdad? Y cuando Felipe tiene su encuentro personal con el Mesías, Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado de quién escribió Moisés en la ley y los profetas. Entonces, ¿qué escribieron los profetas del Mesías? Isaías 53:12 escribe que el Mesías iba a ser fuerte, iba a ser un libertador, iba a ser un vencedor, iba a ser alguien que iba a repartir despojos. Vemos que Jesús cumple esta profecía, ¿verdad? No ya no de una manera literal, ¿verdad? No nos está hablando aquí de un enemigo, un guerrero, ¿verdad?, de una forma material, que fuera un soldado, que fuera un rey, que venciera con espada, ¿verdad? No se trataba de eso, porque aquí la guerra era diferente. Se necesitaba alguien que pudiera vencer al enemigo, o sea, a Satanás. Este enemigo no se trata de que era un rey político, como los reyes que enfrentó Isaías, ¿verdad? Como los reyes que enfrentó David. Hemos entendido que David, primero, ¿verdad?, antes que fuera rey, derrotó a Goliat, ¿verdad? Goliat era un guerrero de los filisteos. Y después David derrotó a varios reyes terrenales, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel esperaba algo así, que alguien viniera y derrotara al imperio romano, porque ellos estaban esclavos del imperio romano en la era de Cristo Jesús. Que alguien derrotara al César, ¿verdad?, y tomara el control político de la nación de Israel y dominara a todo el mundo. Eso era lo que esperaba. Eso era lo que esperaba el pueblo de Israel. Porque las profecías decían, por ejemplo, en el versículo 12 de Isaías 53, que el Mesías iba a ser un hombre fuerte, un hombre valiente, que iba a repartir despojos, ¿verdad? Como estaba acostumbrado el pueblo de Israel con sus reyes. Un vencedor. Vemos que esta profecía se cumplió, amados hermanos, de una manera espiritual. El Señor Jesús cumplió esta profecía y lo vemos vamos a ver gloria sea al Señor. Vamos a ver entonces el Evangelio de Marcos. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 20. Es ahí donde vamos a leer, amados hermanos, cómo se cumple esta profecía de una manera literal. Y Felipe pudo entender todo esto cuando él tuvo su encuentro con el Mesías. Vamos a ver entonces cómo se cumple la profecía de Isaías 53:12 en el Mesías.
según lo dice Mateo capítulo 12, versículo 20 al 22. Gloria sea al Señor. Dice la palabra así, amados hermanos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Gloria sea al Señor. Aquí vemos que el Señor Jesucristo sana a un endemoniado, un hombre poseído por el diablo. Esto era la característica de cómo estaba el pueblo completo, la nación completa de Israel. La nación de Israel, amados hermanos, no solamente estaba esclavo de una manera política por el imperio romano, sino estaban esclavos eran esclavos del pecado, por causa del enemigo, por causa de Satanás. Acordémonos que en Isaías 5 dice la palabra que Israel, las 10 tribus del norte, fueron a cautiverio a Siria, ¿por causa de qué? De su pecado. O sea que el pecado era el que estaba destruyendo al pueblo de Israel. En Jeremías 25 y en Jeremías 28 y en Jeremías 30 nos habla que la tribu de Judá iba a ir a cautiverio a Babilonia. ¿Por qué razón? Por su pecado. Por su pecado. Eso era lo que había alejado al pueblo de Dios. Por eso Dios había abandonado a su pueblo, porque el pueblo estaba en la esclavitud del pecado. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Israel que el padre de ellos es el diablo, ¿verdad? Porque están siendo manipulados por Satanás. Entonces, la esclavitud que ellos tenían en Roma por los romanos no era por falta de un rey, no era que Dios no les había mandado rey a ellos, sino era a causa de su pecado. Entonces tenía que venir Cristo Jesús a restaurar el corazón de Israel, porque Israel violaba el primer mandamiento. Dios le dio las leyes a Israel para que Israel las guardara, para que Israel las pusiera por obra. Y Israel había olvidado el amor al prójimo. Entonces, el primer mandamiento era amar a su Dios y el segundo mandamiento era amar a su prójimo. Y en Israel no había amor. En Israel no había amor. Estamos viendo que ni bien murió Salomón, se dividió el reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Un reino dividido. No había amor entre sus propios hermanos. En la era de Cristo Jesús encontramos a la nación de Israel dividida en 4 estados, que son el estado de Galilea, que es de donde viene nuestro Señor Jesucristo y los 12 apóstoles, y es el estado de Judá, que eran los que se creían judíos, los que creían que solamente ellos tenían comunión con Dios, y estaba el estado de Samaria y estaba el estado de Perea. 4 estados, y estos 4 estados tenían provincias, ¿verdad? Pero lo que es Judá despreciaba a Galilea y despreciaba a Samaria y despreciaba a Perea. Entonces, no había amor en el pueblo de Israel. Se había violado completamente lo que es el primer y el segundo mandamiento, porque si no se ama al prójimo, no se puede amar a Dios. Entonces, esa era la causa por la cual Israel estaba en esclavitud. Desde que fue a cautiverio el pueblo de Israel a Asiria y a Babilonia, desde entonces se vino bajo cautiverios por causa de su pecado. Y el pueblo, por medio de los profetas, ellos sabían que iba a llegar un libertador, ¿verdad? Pero ellos esperaban un libertador político, un hombre de guerra, alguien que luchara con espada y que ganara, y que venciera y que repartiera las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas que esperaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel esperaba riquezas como oro, como plata, ¿verdad? Prosperidad material, ¿verdad? Pero no, el pueblo de Israel no podía darse cuenta que el problema era más profundo, ¿verdad? Que el oro y la plata no podía arreglar esa necesidad que había en el pueblo de Israel. Y esa necesidad que había en el pueblo de Israel era la necesidad de tener vida. Imagínense aquí el endemoniado que vemos, que estaba poseído por Satanás, no tenía vida. Y esa era la imagen de toda la nación de Israel. Estaban esclavos del enemigo, no tenían vida. Entonces,
Una guerra contra Satanás no se puede lograr con espadas, no se puede lograr con ejército. No se puede. David no podía lograr esa guerra, Salomón tampoco. Ni en el tiempo actual, ni el ejército más sofisticado, con las armas más sofisticadas que existen en el tiempo actual, tienen la capacidad de hacerle una guerra a Satanás. Es imposible. Entonces se necesita alguien más fuerte que Satanás para poder derrotarlo, ¿verdad? Se necesita algo más fuerte, algo que no sea material, algo que no tiene que ver nada con ejército humano, algo que no tiene nada que ver con armamentos humanos, ¿verdad? Sino con el poder de Dios, el poder de Dios. Y el poder de Dios solamente se podía manifestar a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él, ¿verdad? Él es el único que tenía la capacidad de vencer al enemigo que tenía oprimido al pueblo de Israel. Y es el único que puede vencer al enemigo que tiene ahorita oprimido a todo el mundo también, ¿verdad? Él lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mundo ahora? Reconocer que Jesús es Dios, ¿verdad? Para poder ser libres, porque todos están bajo esclavitud a causa del pecado. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces el pueblo de Israel estaba completamente alejado de la gloria de Dios. Y para poder reconciliarse con Dios se necesitaba alguien que dominara a Satanás, ¿verdad? Alguien que limitara a Satanás. Alguien que destruyera la obra de Satanás, que es el enemigo más fuerte del hombre. Entonces no se necesitaba un guerrero, un libertador político. No se necesitaba oro, no se necesitaba plata. No era eso lo que necesitaba el pueblo de Israel, necesitaba vida. Porque aquí en el versículo 22 vemos a un hombre poseído por el demonio, sin vida. Entonces los despojos que Jesús vino a repartir no fueron oro, no fueron plata. Como el pueblo de Israel en el tiempo actual que aún no ha creído en Jesús, sigue esperando que ese libertador venga con oro, venga con plata, domine y tenga el control político de todas las naciones. Eso esperan los judíos en el tiempo actual. Y no se dan cuenta de su estado físico, ¿verdad? De su estado espiritual. No se dan cuenta de la necesidad de su alma. No se dan cuenta que el problema es más profundo. El problema en el pueblo que no ha creído en Jesús es más profundo. Y eso se necesita de un libertador. Y ese libertador es Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que este hombre es liberado, ¿verdad? Imagínense, de ser poseído es liberado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso demuestra entonces el cumplimiento de Isaías capítulo 53, versículo 12. Cómo el Señor Jesús es el Mesías fuerte que esperaba Israel. Cómo el Señor Jesús es el Mesías vencedor que necesitaba Israel. Que no necesitaba vencer el imperio romano. Eso no era la prioridad. La prioridad era vencer a Satanás. Porque por causa de Satanás estaban esclavos de los romanos, ¿verdad? Entonces el problema había que arreglarlo desde la raíz. Y la raíz era la esclavitud a causa de Satanás, a causa del enemigo que había completamente engañado al pueblo de Israel. Entonces era ahí donde había que trabajar. Un libertador de esa característica se necesitaba. Entonces no se necesitaba cualquier rey, sino alguien que pudiera vencer a Satanás. Entonces vemos aquí lo que Isaías menciona, un rey fuerte, un rey que iba a vencer. Y eso lo demuestra nuestro Señor Jesucristo en este versículo. Y no solamente venció al enemigo, lo echó fuera y le devolvió la vida al endemoniado, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sanó al endemoniado. Entonces es la característica de todo el pueblo. Todo el pueblo necesitaba ser sanado, ¿verdad? Para volver a la vida otra vez. Dice la palabra del Señor. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel el hijo de David? ¿Verdad? Entonces ahí ya la gente empezó a dudar cuando vio este gran milagro, ¿verdad? Este gran milagro, ¿cómo era posible, verdad? Que un hombre endemoniado, ciego y mudo, fue sanado, o sea, que fue sanado completamente, regresó a la vida.
Aparte de que fue libertado de los demonios, abrió los ojos, pudo hablar. Imagínense todo lo que Satanás le había quitado al ser humano. El enemigo más grande que tiene el hombre se llama Satanás. Así lo dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, que el trabajo del enemigo es matar, hurtar y destruir. Ese es el trabajo de Satanás. Así tiene Satanás a todo ser humano que no ha creído. Lo tiene en la ruina, en la destrucción, en la soledad. Por eso vemos tanta necesidad, tanta violencia, tanta desesperación en el mundo, porque están esclavos del enemigo. Entonces viene Cristo Jesús y la palabra dice en Juan, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí vemos claramente un ejemplo de vida en abundancia. Volver a hablar, volver a ver, ser libertado, es verdaderamente volver a la vida. Y vemos entonces que los despojos que nuestro Señor Jesucristo repartió no son cosas materiales, ¿verdad? Porque el hombre necesita no de cosas materiales en este caso, sino el hombre lo que necesita es vida, ¿verdad? Porque usted con todo el oro del mundo y con toda la plata del mundo no puede comprar la vida. La vida no se puede comprar. No se puede comprar la vida. Entonces, lo que el mundo necesita no es oro. Si fuera oro, amados hermanos, Dios tiene poder para darnos oro. Dios tiene poder para darnos plata. Él es el dueño de la materia. Él lo crió, pero Él sabe qué es lo que el hombre completamente necesita. Y lo que el hombre necesita es vida. Entonces, el hombre experimenta la vida cuando cree en Cristo Jesús. Vemos aquí este endemoniado. Él experimentó la vida cuando Jesús lo sanó, ¿verdad? Entonces, los despojos que Jesús vino a dar son despojos valiosos que no se pueden comprar. No se pueden comprar y no se pueden obtener a través de la ciencia, sino solamente se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús, en creer que Él es el Mesías, que Él es el libertador. Cuando creemos en Jesús, entonces Él nos da a nosotros la vida en abundancia, vida nueva. La vida vieja pasa y Él hace en nosotros una vida nueva, ¿verdad? Un hombre nuevo. Imagínense, después de ser como un carro todo destartalado, todo viejo, todo arruinado, ¿verdad? Dios tiene la capacidad de hacer del hombre un hombre nuevo, cambiarlo, un cambio completamente grande, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre experimenta la vida nueva, entonces recibe de Dios la paz. Por eso dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz no se puede comprar porque si no, no hubieran guerras. No hubieran guerras. Pero existen las guerras y van a seguir las guerras porque el mundo quiere paz, pero está buscando una paz equivocada. Entonces Jesús vino a repartir despojos valiosos, la vida, la paz, el amor, el gozo, la felicidad, que era lo que le hacía falta al pueblo de Israel, que era lo que necesitaba el pueblo de Israel. Sin embargo, estaban engañados, estaban cegados por las cosas materiales. Ellos añoraban, esperaban un libertador que les diera a ellos cosas materiales. El enemigo siempre ha engañado a la humanidad con las cosas materiales, ¿verdad? El enemigo hace creer a la humanidad que no hay cosas más valiosas que las cosas materiales. Pero, amados hermanos, nosotros, a través de la profecía, entendemos que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, Él es el vencedor, Él es el que repartió, ¿verdad? Lo más valioso que el enemigo tiene en su poder del ser humano. Porque Dios diseñó al ser humano para la vida. Sin embargo, el enemigo se ha aprovechado, ¿verdad? Porque la palabra dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que el enemigo es como león rugiente, ¿verdad? El ser humano sin Dios no es nada en las manos del enemigo. Entonces, el enemigo lo tiene destruido completamente, desde una manera psicológica, luego física y luego espiritual. Está completamente destruido el hombre y no hay una salida. Solamente Jesús es la salida, porque el enemigo es poderoso, es un hombre fuerte,
Es alguien fuerte que nosotros como seres humanos no podemos luchar contra él. Entonces necesitamos alguien más fuerte que él para poder vencerlo. Y se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, él vino a libertarnos del enemigo, y él vino a repartir despojos que estaban en el poder del enemigo. Fueron arrebatados por Cristo Jesús, y el Señor Jesucristo tiene la capacidad ahora entonces de darnos la paz, la vida, el amor y la felicidad. Gloria sea al Señor. También vemos que en Efesios, amados hermanos, en Efesios capítulo, vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 12. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 8 al 12. Dice la palabra del Señor. Cómo Jesús cumple la profecía de Isaías 53, 12. Dice la palabra. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la palabra, que llevó consigo cautivo, ¿verdad? La cautividad. Lo que estaba cautivo, lo que estaba en el poder del enemigo, cuando el Señor Jesucristo resucitó, él, dice la palabra, llevó con él lo que estaba cautivo y dio dones a los hombres. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos que lo que el Señor Jesucristo repartió no se puede comprar, amados hermanos. Son cosas valiosas que el Señor en su misericordia lo repartió, ¿verdad? A los que han creído en él. Y estos dones, dice la palabra en el versículo 9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas, ¿de dónde? De la tierra. Para que este rey pudiera vencer al enemigo, tenía que descender primero, dice la palabra, a las partes más bajas, donde no llega nuestra imaginación. Solamente tenemos la idea por las Sagradas Escrituras de la tierra, conocida como el Hades. Hasta allá fue nuestro Señor Jesucristo a derrotar a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, que tenía cautivo al ser humano, ¿verdad? Antes de Cristo. Después de Cristo, cuando Él resucita, entonces hay una oportunidad de ser libre, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Estos son los despojos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo repartió. Despojos que no se pueden comprar. Él dice, por su llamamiento, por su decisión, por su misericordia, hizo de algunos apóstoles, de algunos otros profetas, de algunos otros maestros, a fin de edificar al cuerpo del Señor. Imagínense. Entonces, estos son dones que no se pueden comprar. Son dones valiosos que solamente se obtienen creyendo en nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, entonces, vemos el cumplimiento de lo que la profecía de Isaías dice en cuanto al Mesías de Israel, ¿verdad? Esto era lo que hacía mención Felipe en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 45, cuando dice, hemos encontrado al Mesías, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por su sintonía. Como punto número 2, también tenemos que Jesús, la profecía dice que Él iba a tener un reino permanente, un reino inconmovible. Eso lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, que iba a tomar toda autoridad, todo reino. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Capítulo 28, versículo 18 al 20. Toda autoridad y todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad, Jesús tiene todo el poder, y Jesús tiene ese reino permanente, ese reino eterno, que no es como el reino de David ni como el reino de Salomón, que era lo que el pueblo de Israel esperaba, sino la profecía nos promete a nosotros en Daniel capítulo 7, 13 al 14,
un reino permanente y un rey que iba a tener todo el dominio, toda la autoridad y todo el poder. Esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Esta también es una de las profecías de las cuales Felipe hace mención en Juan capítulo 1, versículo 45. También nos habla, ¿verdad? Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, que él miraba en la visión a uno como hijo de hombre que iba a recibir el reino, ¿verdad? Esta profecía lo vemos cumplida en Lucas 21, 27, Marcos 13, 26 y Mateo 24, 30, cuando él hace mención, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes, o sea, hablando de su persona, nuestro Señor Jesucristo. También lo habla Apocalipsis 1:7 y Apocalipsis 1:13. Luego dice que en este reino, ¿verdad? La profecía dice que iba a tener la autoridad, dominio y poder. Daniel 2:44 nos habla de esta profecía. Efesios 1:22 al 23 dice que Él tiene todo dominio, todo poder. Y Él está por encima de todas las cosas y le dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia tiene la primacía sobre todas las cosas porque es el reino de Cristo Jesús. Luego lo vemos en Corintios, capítulo 1 Corintios 15, 27, Mateo 28, 18, Hebreos 12, 28, un reino inconmovible. Gloria sea al Señor. Son varias las profecías, amados hermanos, que nos menciona, ¿verdad? El Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto ha sido suficiente por el día de hoy. La semana que viene vamos a ver la entrada también en Miqueas. Nos habla del rey que se iba a levantar en Belén de Judá. Luego también nos habla, ¿verdad? En Miqueas 5:2. Esto lo vemos su cumplimiento en Mateo 2:1 al 8. Lo vamos a ver. También nos habla el profeta Zacarías que el rey iba a entrar a Israel montado en un pollino, ¿verdad? Esto se conoce como la entrada triunfal, profetizada en Zacarías y tiene su cumplimiento también en el Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Esas son una de las profecías que vamos a ver más adelante, si Dios lo permite. Gloria sea al Señor. Siempre estoy aquí más de una hora, a veces hora y media, pero hoy no puedo, hermanos, me hace falta mi esposa. Tengo un niño que está llorando, necesita mi atención. Gloria sea al Señor. Pero lo que hemos visto, hermanos, lo hemos hecho para la gloria de Dios. El cumplimiento profético de Isaías 53:12, en Mateo 12:20 y en Efesios 4:8. Ustedes lo pueden apuntar. Ahí se ve el cumplimiento profético, ¿verdad? Y cómo se ve que lo que el mundo necesita no es cosa material, sino es cosa más profunda, cosa que no se puede comprar, que se llama vida, que se llama amor, que se llama paz, que se llama felicidad. Y luego también, aparte de eso, Él nos da dones, ¿verdad? Que es el de pertenecer a su reino, a su iglesia, ¿verdad? Y en su iglesia Él nos da funciones y todo es para la honra y gloria de su nombre. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. No sin antes también quisiera invitarles para que estén al pendiente el día de mañana a las 2:30 p.m. Centro. Da inicio el último seminario internacional del año. Un seminario que tiene que ver con la época de Navidad. Un seminario que estará siendo expuesto a nivel apologético por todos los hermanos que ya Dios ha escogido. Son 22 temas que van a ser expuestos de una manera apologética. Entonces va a ser muy interesante porque si usted tiene dudas en cuanto a la Navidad, usted va a tener la oportunidad de aprender y de ser edificado, ya que estos temas se hacen, este seminario se hace con el único propósito, que nuestro Dios sea glorificado y también que nuestros hermanos y amigos sean edificados a través de la palabra. Toda la honra y toda la gloria es siempre para nuestro Dios, amados hermanos. Con ese propósito se hace, con mucho amor y con mucha alegría para la gloria del Señor. Ten al pendiente entonces a partir de las 2:30 el día de mañana hasta el viernes, ¿verdad? Desde las 2:30 hasta las 10 de la noche habrá exposición apologética el día de mañana. Y luego entonces sigue el miércoles, el jueves y el viernes. Estará concluyendo el viernes. Son 22 temas como origen del árbol de Navidad,
temas como el origen de Santa Claus, temas como quién era Jesús, temas como quién era José, temas como María, temas como debe el cristiano celebrar la Navidad, temas muy profundos, muy interesantes. Los invitamos, amados hermanos, para que estén al pendiente de su radio amiga, Mensajes de Amor para Salvación, y también del Facebook Live de la radio, ya que va a estar siendo transmitido por las dos vías. Gloria sea al Señor. Gracias por su sintonía. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Padre, el privilegio de estar aquí con nuestros hermanos. Gracias por estos medios de comunicación. Te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti. Te pedimos, Padre, por la dirección de esta radio, por los hermanos administradores y por todos los expositores de esta radio, Padre, para que tú seas en todos sus proyectos y en todas, Padre Celestial, sus necesidades, tanto físicas como espirituales, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, por nuestro hermano Aldo Mexicano, Señor, por su salud, Padre Celestial, para que tú lo restaures, Padre, y tú le concedas, Señor, todas las cosas que nuestro hermano necesita, Padre. Te rogamos por nuestros hermanos, Señor, afectados por la política en Sudamérica y en Centroamérica, que tú seas con ellos, Padre, y que la política no afecte su vida espiritual. Por nuestros hermanos de Nicaragua, por los de Venezuela y por los de Cuba, Señor, que son los países más afectados por la política. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control, Señor, de esos países y sobre todo, Señor, que guardes a nuestros hermanos y les concedas, Padre, en sus necesidades materiales que sabemos, Padre Celestial, que están padeciendo, Padre Eterno. También te rogamos, Señor, por las personas que están en caravana, Señor, en México, Señor, en la frontera de México y Estados Unidos, Padre. Solamente usted conoce los corazones y usted es el único juez que puede juzgar, Padre Celestial. Mas a nosotros nos envías, Padre, a orar por todos los hombres, Padre Celestial, y eso incluye a ellos también, Señor. Por eso los ponemos en tus manos, Padre, para que resguardes las vidas, Señor. Bendice las autoridades que están trabajando con ellos, Padre Celestial, para que no haya abuso de autoridad, Padre. Bendice las autoridades de este país, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Te rogamos por nuestros hermanos de California, Padre, que perdieron edificios de reunión, Señor, que perdieron casas, Padre, a causa de los incendios, Señor. Seas tú con ellos, Padre, y no solo con ellos, sino con todas aquellas personas, Padre, que perdieron también casas, perdieron familiares, Padre. Seas tú con ellos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia infinita. Te pido por la abuela de mi esposa, Señor, que está en el hospital también ahorita mismo, Padre. Te ruego, Padre, por la salud de ella. Te ruego que guardes a mi esposa, Señor. Bendice a mi suegra aquí y a mis niños también, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por mi vida, Padre. Toda la honra y toda la gloria para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Yo soy su amigo y hermano Joel Pérez. Cualquier información y comentario debido al tema lo puede hacer al 561-768-3551. O puede agregarme también en Facebook, mandarme un mensaje, su comentario. Yo lo estaré leyendo. Y por supuesto lo estaremos tomando en cuenta de la manera más adecuada, sabiendo, hermanos, que yo tengo muy bien entendido que hay muy grandes maestros, expositores, entonces aprendemos unos del otro. Yo estoy dispuesto a recibir sus comentarios. Cualquier información lo puede hacer al 561-768-3551. Mi nombre es Joel Pérez desde la ciudad de Tennessee, con mucho amor, con mucha humildad, sabiendo que lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, al pendiente, hermanos y amigos, el día de mañana, en esta gran transmisión a nivel apologético que se estará realizando a través de esta radio, en punto de las 2:30 p.m. centro, desde diferentes partes del continente, porque habrán expositores de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y de Estados Unidos también, para la gloria del Señor. Estén al pendiente, están todos invitados, amados hermanos y amigos. Gracias por su sintonía. Gracias por sus saludos, gracias por sus likes. Dios se los pague, amados hermanos. En la tierra de plenitud, donde fluye la bendición, te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, aun en medio de tempestad, te bendeciré.
tinieblas, yo cantaré, te bendeciré, mi Señor, te bendeciré, mi Señor, Dios tu nombre siempre alabaré. Te bendeciré cuando el sol brille sobre mí, cuando yo pueda sonreír, te bendeciré. Te bendeciré, si al seguirte haya que sufrir y me cueste ofrecerme así, te bendeciré. Por tus bendiciones, Padre, te alabaré. Y aunque abunden las tinieblas, yo cantaré, te bendeciré, mi Señor, te bendeciré, mi Señor, Dios tu nombre siempre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, por siempre cantaré, tu nombre alabaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré, mi Señor, Dios tu nombre siempre alabaré. Amén. Gracias, amados hermanos. Saludos y abrazos fraternales. Este es mi niño Amos, que no se ha dormido todavía. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Este viernes que viene creo que no, porque va a estar el seminario. Entonces sería el próximo lunes, ¿verdad? El sábado creo que vamos a estar en el programa también del principio del Evangelio, pero estamos viendo la caída del hombre. Entonces ya llevamos 2 series. Vamos a continuar viendo otra serie más el sábado. Es con respecto a la caída del hombre, pero estamos viendo entonces, eso nos ha llevado a ver el origen de la vida, el origen del universo, su propósito. Y entonces para poder concluir, ¿verdad?, cómo fue que el hombre cayó y cómo es que necesitamos del Mesías, del Libertador, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por todos los que hemos creído en Él. Esto sería todos los sábados. Este tema estamos tratando. Y lo que es lunes y viernes estamos estudiando el Evangelio de Juan. El capítulo 1, versículo 45 nos lleva a ver lo que nos dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo que hemos leído son unas de las profecías que el Antiguo Testamento nos habla. Por ejemplo, Isaías profetizó 700 años antes de Cristo acerca de su venida y de cómo iba a ser el Mesías, un hombre fuerte, un libertador, alguien que iba a repartir despojos, ¿verdad? Pero si se puede decir, este ha sido el motín más valioso que ha recuperado el Mesías de Israel para todo el mundo, porque lo más valioso que ha sido cautivo por causa del enemigo es la vida, amados hermanos, y Jesús nos la ha devuelto. Gloria sea al Señor. Quiero saludar a mi esposa, me está viendo, ¿verdad? A Sandrita. I hope you will be okay. You can drive self. I must not take a sleep yet, and I need to stop with my program. We pray for Grandma. Bendiciones, amados hermanos. Nos sintonizamos. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos.
Entonces estén al pendiente del seminario, que va a estar muy interesante, amados hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Gracias, hermana Olivia. Alfredo, Dios la bendiga, hermanita. Hasta la próxima. Nos ordenó, recordando las angustias que sufrió el Redentor.